De contracción ventricular, el mecanismo de contracción diatrónica del miocardiocito, menos que eso es algo que les interese mucho, es peludo. Vamos a pasarlo por alto. Vamos a dedicarnos a ver entonces ciclo cardíaco. Nosotros hemos visto en las últimas clases ciclo cardíaco desde un punto de vista muy particular. ¿Cuál es ese punto de vista? Eléctrico. ¿Sí? Hemos visto cómo se genera el estímulo, cómo se conduce el estímulo, ¿sí? Y cómo se ve esa propagación desde la superficie del cuerpo. Este ciclo, que se repite una y otra vez, este ciclo que se repite una y otra vez, está formado por un montón de eventos que nosotros, desde el punto de vista eléctrico, y vamos a empezar a verlo desde el punto de vista mecánico. Pero vamos a ver cuál es la consecuencia de ese estímulo eléctrico. Si todo está bien en el corazón, la despolarización ventricular, y la despolarización ventricular también, tiene que estar sucedida por qué cosa. Viene la despolarización, se produce contracción. ¿Sí? O sea, el evento eléctrico es sucedido por un evento mecánico. La contracción auricular, la contracción ventricular. Esa contracción auricular, esa contracción ventricular, e incluso esa relajación ventricular que se produce, genera diferencias de presión en las diferentes cavidades. Y esas diferencias de presión tienen o provocan flujos de sangre a través de orificios. Está difícil, ¿no? La idea es que nosotros analicemos qué es lo que sucede hoy, qué es lo que sucede con la presión y el flujo, y los volúmenes también, en las diferentes cavidades durante el ciclo cardíaco. Ese es el objetivo de la clase. Es decir, nosotros vamos a dedicarnos a analizar, después vuelvo a esto, vamos a dedicarnos a analizar todo esto mucho. Voy a mencionar un par de cosas importantes nada más. Lo que hace falta que ustedes tengan bien claro. Vamos a dedicarnos a analizar este gráfico. Si ustedes se van de acá, sabiendo analizar este gráfico y este gráfico, bueno, todo esto, y este gráfico, esos dos gráficos, entonces se cumplió el objetivo de la clase. Entonces, voy a decir un par de cosas importantes nada más acerca del mecanismo de contracción ventricular. Para el mecanismo de contracción ventricular, les dejé un video del aula habitual, que eso creo que quedó en la primera de las clases, ¿no? en la clase de propiedades de las fibras cardíacas. Revéanlo, es recontra claro, así que no tenemos confusiones con respecto a eso. Pero hay un par de cositas que son importantes con respecto al acoplamiento electromecánico en el corazón. En el caso del miocardiocito, el acoplamiento entre esa despolarización que ocurre y la contracción ventricular requiere indefectiblemente que entre el calcio de afuera de la célula. ¿Por qué tiene que entrar el calcio de afuera de la célula? Porque en el retículo sarcoplásmico, acá, porque en el retículo sarcoplásmico nosotros tenemos un receptor que se llama receptor de rianodina, que es sensible al calcio. Ese receptor de rianodina es un canal de calcio que se abre cuando se une calcio. Si no se une calcio, no se abre canal. Por lo tanto, si no se le une calcio, no se libera el calcio del retículo sarcoplásmico. Si no se libera calcio del retículo sarcoplásmico, saben ustedes que no tenemos acortamiento del sarcómero. ¿Estamos de acuerdo con esto? Para que el calcio se una a este receptor de rianodina, sí o sí se tiene que haber liberado de acá. Se tiene que haber ingresado de afuera de la célula. Ese mecanismo, ese acoplamiento entre el retículo sarcoplásmico y la membrana no sucede en el músculo, no sucede del mismo modo en el músculo estriado esquelético. En el músculo estriado esquelético no necesitamos que entre calcio de afuera. No hace falta que entre calcio de afuera. Pero acá sí. Acá sí. Es decir que, repito la idea, y voy a agregar una cosita más. Para que el miocardiocito se contraiga, es necesario que el calcio ingrese a través de estos canales de calcio de tipo L. ¿Sí? De los canales de calcio de tipo L. Que se imaginarán ustedes, primero son voltajes dependientes. Se abren, entonces, como consecuencia de la despolarización que ocurrió, ¿cuándo? Como consecuencia de qué se abren esos canales de calcio de tipo L. Mejor la pregunta, para que ¿cuándo se abre? ¿Durante qué fase de potencial de acción se abre esas ¿Durante qué fase de potencial de acción se abre esos canales? La fase 2. Recuerden que estamos hablando del potencial de acción de la fibra miocárdica. O sea que estamos hablando de este potencial de acción. ¿Sí? No de este otro potencial de acción. ¿Está bien? No es el mismo. No es el mismo potencial de acción. Estamos hablando de la contracción del miocardiocito. Entonces, la entrada de calcio se produce acá, en la fase 2.
en esta fase 2. Durante esa fase 2 entonces se produce la entrada de calcio a través de... Ven que estos canales, voltajes dependientes que conducen acá, se dan como consecuencia de lo que pasó acá. ¿Sí? De la entrada de sodio a la célula durante la fase 0. ¿Estamos? Entonces, como consecuencia de eso, los canales de calcio, que son mucho más perezosos que los de sodio, se abren un poco más tarde. Entonces se abren estos canales, entra calcio, se une ese calcio al receptor de granulina, se abre el canal y el calcio se libera del retículo sarcoplámico. Esa inundación de calcio no es la que provoca este cambio en el voltaje, o ese mantenimiento del voltaje. El mantenimiento lo da esta corriente, la que pasa a través de los canales de tipo L. Pero esta es la que proporciona el calcio necesario para la contracción ventricular. ¿Me van siguiendo? Sería el acoplamiento. Esa es la causa del acoplamiento electromecánico. Que está dado por un acoplamiento, está dado por un acoplamiento que ocurre entre las dos estructuras. En la membrana celular y en la membrana del sarcoma, del retículo sarcoplámico. Sí. En la fase 2, ¿qué pasa en la fase 2? Se mantiene la despolarización. ¿Y qué sucede? ¿Dónde ocurre la contracción ventricular? ¿Acá? ¿En la fase 0? ¿Cómo tengo contracción en la fase 0 si no tengo calcio? Tiene que ser después de la fase 0, ¿no? Tendría que empezar así. Estaba bien lo que dije. Estaba bien. Esta es la receta. No duren. Estaba bien. ¿Sí? Ocurre acá. La contracción ventricular ocurre durante la fase 2. Durante la fase 2 entra el calcio otra vez. Ojo, en un corazón normal. Yo a partir de eso, lo único que puedo decir es que tendrán calcio a través de los canales de tipo L. Nada más. Eso es lo que puedo decir acá. Si todo anda bien, esa entrada de calcio produce liberación de calcio del retículo sarcoplámico. ¿Sí? El calcio citoplasmático aumenta bastante y eso provoca el acortamiento del sarcómero. Y por lo tanto tengo la contracción ventricular. ¿Sí? A lo cual la semana que viene vamos a dedicar. ¿Más o menos vamos bien? Entonces, ¿qué es lo central acá? De todas estas cosas que charlamos recién. ¿Qué es lo central? Que para poder liberar el calcio del sarcómero, y por lo tanto para tener contracción ventricular, o auricular también, yo necesito sí o sí el calcio intracelular. Un calcio intracelular no voy a tener contracción. ¿Está claro? ¿Sí? Y que esto no es lo que pasa en el músculo esquelético. ¿No? El músculo esquelético baja cuando se desconecta la célula, el retículo sarcoplámico ya lo libera. La corriente de entrada de calcio tendría dos funciones, en la fase 2 de MSK, ¿o no? ¿Ustedes dirían que la fase, la entrada de calcio sirve para mantener el voltaje? Es una consecuencia. Como consecuencia de esa entrada de calcio, entonces el voltaje se mantiene. No es que realmente la célula necesita que el voltaje sea el mismo todo el tiempo. Necesita el calcio. ¿Sí? Bueno, lo que veo es eso. Pero justamente como consecuencia de la entrada de calcio, repito la idea. Para que haya contracción no necesito que el voltaje no cambie. Necesito que haya calcio adentro. En el músculo esquelético, ya me agarro de lo que dijo, no le voy a decir, pero me agarro de eso, y capaz que cierra un poquito más. En el músculo estriado esquelético, el potencial de acción es solo sólido, ocurre así. De hecho, es algo así. Ven que acá yo no tengo entrada de calcio durante el potencial de acción. Pero esta entrada de sodio que provoca la despolarización, hay un acoplamiento eléctrico directo ahí entre la membrana celular y el retículo sarcoplámico que provoca liberación de calcio. El calcio se libera después. El potencial de acción ya terminó y el calcio se empieza a liberar. No me hace falta el voltaje para que el calcio se libere. Me hace falta el cambio de voltaje en un momento, pero no me hace falta que el voltaje se mantenga. Pero pasa lo mismo. No necesito que el voltaje se mantenga. No sé si captan la idea. No es un tema de voltaje. Claro, lo que importa es el calcio. Por la corriente esa se produce como consecuencia. Eso sí. Ahora sí, está Eso sí. Claro. Lo que más hace falta es que como consecuencia mantiene el voltaje y se libera también más calcio. Exactamente. ¿Queda claro entonces el asunto? Liberación de calcio inducida por calcio. Es eso. Sí, ponemos. Muy bien. Pongámosle el cartel. Sí, perfecto, está perfecto. Porque después en los exámenes aparecen con otros nombres que dicen. Nadie te dijo. Es liberación de calcio mediada por calcio o inducida por calcio. Se tiene la idea, ¿no? Acá es la entrada de calcio, me provoca liberación de calcio, bueno, es mediada o inducida por calcio. O dependiente de calcio también. También, sí. Cuando vean calcio dos veces, es eso. Bueno. Vamos entonces al ciclo cardíaco, tenemos una hora para hablar de esto, un montón. Sí. El calcio extracelular viene del intestino. ¿Dónde viene el calcio extracelular? ¿Dónde está más concentrado el calcio? ¿Dentro o afuera? ¿En el extra o en el intra? ¿Cuántos votan en el intra? ¿Cuántos votan en el extra?
Cuando uno dice calcio intracelular, es calcio citoplasmático. Calcio citoplasmático. Lo que está en los retículos no es calcio citoplasmático, es intracelular. Es una pregunta interesante. Escuchá lo que digo. Pero no es calcio. En la célula. ¿Es tóxico o no? Es algo natural. ¿Qué te refieres con cualquier cosa? Por ejemplo, cualquier cosa, una contracción muscular. El calcio, de hecho, es justamente, como están diciendo acá, como pregunta ella, tóxico, extremadamente tóxico para la célula. Y por eso todas las células tienen medios muy eficientes para regular la concentración de calcio citoplasmático. Si el calcio citoplasmático no es estrictamente regulado, empieza, como es el segundo mensajero, empieza a activar cascadas enzimáticas que termina con la vida de la célula. ¿Sí? La célula muere por apoptosis. Exactamente, bueno, calcio con consecuencia es por lo que hace el calcio, activa la hemoglobina y demás. Activa un montón de cosas. En las neuronas, por ejemplo, si el calcio no es regulado, por ejemplo, ¿escucharon hablar de los receptores en NMDA? Que no los escucho nombrar, son receptores para el glutamato, el glutamato se escucha. Son receptores para el glutamato, un tipo de receptor ionotrópico para el glutamato, un canal iónico activable por un ligando, glutamato. A través de ellos se entra calcio en la célula. Y si, por ejemplo, una neurona libera glutamato y ese glutamato no es removido rápidamente de la fibra sináptica, ese glutamato permanece unido al receptor de NMDA y el calcio se filtrando. ¿Se entiende esto? Entonces la concentración de calcio en la célula no se reduce y ese calcio empieza a activar cosas. Y la célula, la neurona residente, entonces termina muriendo por culpa de ese calcio. Entonces, realmente la remoción de los neurotransmisores es un paso muy importante de la neurotransmisión. No estamos en neuronas, así que ponemos acá. Ponemos al planeta Carlos. ¿Queda respondido? No. ¿Qué es lo que había pasado? ¿De dónde venía el primero que entra que desencadena? ¿De dónde viene el primer calcio? Eso, ¿de dónde viene el primer calcio? Perdón. Entonces, repito, ¿dónde está más concentrado el calcio? ¿En el intra o en el extra? En el extra. ¿Sí? ¿Cuántas veces? 10.000 veces más. ¿Sí? Mucho veces. 10.000 es mucho. Somos más específicos. Cerca de 10.000 veces más. En el extra que en el intra. ¿Cuál es el potencial de equilibrio del calcio? 120. Más o menos. 120, 130. Depende de la relación de concentración. Yo alrededor de eso, 120, 130. ¿Qué va a hacer el calcio cuando los canales? Se mete en la célula. ¿Sí? Yo tengo una corriente entrante que compensa casi exactamente la corriente saliente de potasio. ¿No? ¿Queda claro de dónde viene el calcio? Tengo poquito afuera, pero aún así es 10.000 veces más que adentro. Cuando lo contraes, ese calcio se remueve. En el citoplasma la concentración de calcio es muy baja. Hay dos grandes mecanismos para remover el calcio. ¿Saben cuáles son los mecanismos para remover el calcio? Cuando ustedes piensan en qué le pasa a la célula con el calcio, tienen que pensar dos cosas. Primero, le abro canales. ¿Qué hace el calcio? Se mete en la célula. O sea, la entrada de calcio, ¿cómo es? Pasiva, ¿sí? Por difusión. Difusión facilitada, por difusión. La salida de calcio del citoplasma, sí o sí tiene que ser activa. ¿Sí? Hay que gastar energía metabólica para eso. Tiene que haber algo de gasto de energía metabólica para que el calcio salga. ¿Cómo ocurre? Una bomba. ¿Dónde está la bomba? En el retículo, ¿cómo se llama? Acá no está. ¿Cómo se llama esto que no dice justamente? ¿Cómo se llama la bomba que mete el calcio en el retículo sarcoplástico? No es un intercambiador, es una bomba. Se llama cerca 2A. ¿Sí? Cerca 2A. Se llama. Cerca no de cerca. Cerca. Es la bomba de calcio del retículo sarcoplástico. Entonces, es un mecanismo de transporte activo directo, ¿sí? Que hace que el calcio que salió del retículo sarcoplástico sea metido de vuelta por esa bomba, cerca. ¿Qué más? Hay otro mecanismo bastante importante. ¿Cómo sale hacia el retículo? Salud. Y ahí, fundamentalmente, el principal mecanismo es el NSX, se llama. ¿Sí? N de sodio, C de calcio, y X es de exchanger, que es el intercambiador. Sodio-calcio. ¿Qué hace ese? A ver si está por allá. ¿Qué es ese? Ese te dará. Ese intercambiador puede funcionar para un lado o para el otro, como una bomba también puede funcionar para un lado o para el otro. Como cualquier cosa, entonces puede funcionar para un lado o para el otro.
En general, lo que hace, si estamos hablando de que saca calcio, ¿qué hace? Calcio sale. Y para poder sacar el calcio en contra del gradiente, ¿qué aprovecha? Intenta aprovechar algo a favor del gradiente, ¿sí? Y es el gradiente de sodio. Fíjense ustedes la enorme diferencia que hay entre el gradiente de, electroquímico para el calcio y el gradiente electroquímico para el sodio, que necesita la energía que proviene del transporte de 3 sodios para poder sacar un calcio. De hecho, en algunas células es 4 sodios. Esto depende del gradiente electroquímico de calcio y de sodio en esa célula. Entonces, aprovecha el gradiente electroquímico del sodio para meter 3, y cuando disipa la energía de 3 sodios entrando, obtiene la energía para sacar un calcio. 3 sodios. En general 3 sodios. Fíjense ustedes que esto depende del gradiente electroquímico de sodio. ¿Sí? Sí o sí depende de la relación entre el gradiente electroquímico de sodio y el gradiente electroquímico de calcio. Entonces, si yo estoy acá en el pico del potencial de acción, ¿qué pasa con el gradiente electroquímico del sodio acá? Es un ratito, el gradiente electroquímico fue modificándose. Ahora yo tengo esto que está muy cerca del potencial electroquímico del sodio. ¿Lo ven? El gradiente electroquímico del sodio es muy bajo. Es decir, que la energía disipada por el sodio entrando es muy bajita. ¿No? Y el gradiente electroquímico del calcio, ven que sigue siendo más alto, mucho más alto que el de sodio. Entonces, ¿a cuál favorecería acá? En algunas ocasiones ese transportador puede andar al revés. ¿Sí? De hecho, en este momento, ¿cómo está? Acá. ¿Sí? Este podría ser. ¿Sí? Podría estar funcionando de esta manera. En alguna fase de potencial de acción se puede andar así, sacando sodio y metiendo calcio. Justamente, eso es una cosa muy interesante, porque en esta fase, en toda esta parte, a mí me interesa que el calcio está dentro de la célula. ¿No? A mi miocardiocito, supongamos que el miocardiocito pudiera pensar, esto le parecería una gran ventaja, ¿no? Que el calcio se metiera gracias a este intercambiador. Justamente funciona de esta manera en esta parte, acá, donde tengo un gradiente electroquímico para el sodio muy pequeño, pero un gradiente electroquímico para el calcio todavía muy grande. Es decir, es mayor la energía disipada cuando el calcio se mete que cuando 3 sodios salen. ¿Sí? Entonces se aprovecha esta energía para meter calcio y bombear sodio hacia afuera. ¿Lo ven? Esto hace que más calcio esté en el intracelular. ¿Ahí se entendió cuánto último? Lo digo de vuelta. La idea es que un canal, un intercambiador, una bomba puede funcionar para cualquiera de los dos lados. ¿Está bien? O sea, la bomba de sodio-potasio puede funcionar sacando sodio, metiendo potasio y gastando ATP, o si los gradientes se lo permiten, puede funcionar al revés. Estamos generando ATP. Eso es lo que pasa con la partícula F1. ¿O no? Eso es lo que pasa en la mitocondria. Eso es lo que pasa en la mitocondria con la bomba de protones. ¿Sí? Bueno, iba a decir una cosa, pero no lo primero. Entonces volvía muy lejana esa bomba de la mitocondria. Entonces, este intercambiador también puede funcionar para un lado o para el otro. ¿Sí? Los intercambiadores lo que hacen es aprovechar la energía de algo, disipada por algo, por algún gradiente, para mover otra cosa en contra del gradiente. Eso es lo que hace un intercambiador. También podría mover dos cosas a favor del gradiente, pero este en particular lo que hace es aprovechar la energía de uno de los dos para mover al otro. Entonces, decir 3 sodios, un calcio, es mentira en determinado momento. Si la cambiamos a 3 sodios, un calcio, depende del momento en el que estás en la casa. No te estoy siguiendo, que sean 3 a 1. 1 depende de la termométrica. Podría ser una 3, ¿sí? Podría ser 2 a 1, según la fase en la que estás. Sí, puede ser. Por eso en el momento yo le dije, en alguna célula se 4 a 1. Eso depende mucho también de la estructura del transportador. En el corazón inferior es 3 a 1. La cosa importante es que esto puede funcionar para cualquiera de los dos lados. Y va a funcionar así, ¿sí? Así funciona, sacando calcio y metiendo sodio. Si la energía disipada por los sodios es más grande que la energía disipada por el calcio. Pero si la energía disipada por el calcio es más grande que la de los sodios, funciona de esta manera. O sea, a cierto día después de que te dé la contracción y así antes de que te dé la contracción. Entonces, si voy a lo que está diciendo, en diferentes momentos, dependiendo de cómo sean los gradientes, funciona para un lado o para el otro. Haciendo una cosa o haciendo otra. Cuando el gradiente de sodio es muy grande, la entrada de 3 sodios me permite sacar un calcio. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo el gradiente de sodio es muy grande? En el reposo. En el reposo es muy grande el gradiente de sodio. ¿Está bien? ¿Cuándo el gradiente de sodio es pequeño? Y cuando estoy acá arriba. ¿Está bien? Entonces, acá, el intercambiador, que tengo un gran gradiente de sodio, es decir, tengo mucha energía disipada por los sodios, va a funcionar así. ¿Sí? Pero cuando yo tengo un gradiente de sodio muy pequeño, la energía disipada por los 3 sodios no me llega nada. Entonces funciona así. El sodio sale porque es llevado hacia afuera por la energía disipada por el calcio que se está metiendo. ¿Sí? Ahora sí. Salimos de todo esto y vamos a la parte más divertida.
Esto es lo que va a permitirles entender muchas de las cosas de hemodinámica en las siguientes clases. Esto me describe el ciclo cardíaco desde uno de los puntos de vista. ¿Qué estoy aplicando ahora? Presiones en función del tiempo. Tengan presente entonces que esto representa un ciclo cardíaco que obviamente se va a repetir. Una vez que yo llego hasta acá, sigue todo como desde acá, ¿no? O sea, acá pasa exactamente lo mismo que pasó acá y arranca todo de vuelta. ¿Sí? La siguiente diapositiva, ¿recuerdan cómo era? Explicaba otra cosa. Explicaba volúmenes en función del tiempo. ¿Sí? Y acá no lo dice, pero eso es en función del tiempo. Volúmenes de las cavidades, particularmente de la cavidad ventricular, en función del tiempo. Vamos a dedicarnos primero a ver el de las presiones. Como todo ciclo, uno puede arrancar las presiones de cualquier parte. Absolutamente de cualquier parte. Entonces podría arrancarlo desde acá arriba. Miren qué cosa interesante lo que ocurre acá, ¿no? Vamos a dedicarnos un segundo a esto. Para cerrar un par de cosas. Un par de preconceptos. Voy a arrancarlo desde acá. Vamos a arrancarla desde acá. Vamos a arrancar desde ahí. Pero podemos arrancar desde cualquier parte. ¿Qué prefieres? ¿Desde acá? ¿O desde acá? Desde acá. Más fácil de ¿qué es esto? Primero, ¿qué representa? ¿Qué tienen ustedes que representa antes de que me vomiten la respuesta? Antes de que estornude la respuesta. Le voy a pedir que sean ustedes los que piensen, esto tiene que estar 15 segundos, más o menos, 30 segundos. Que definan ustedes sin escupirla para acá, ¿sí? Quédensela ustedes durante estos segundos. ¿Qué representa cada curva? Tienen 3 curvas acá, una azul, una roja, una amarilla, se decimos una amarilla. Tienen esas 3 curvas. ¿Qué representa cada una de esas curvas? Piensen los 2 segundos. Está con el compañero al lado, aprovechen para hacer unidas. Perdón, la pregunta fue rara, ¿no? No es que representa cada curva, porque cada curva representa presión en función del tiempo. Pueden decirme eso. ¿A qué cavidad corresponde cada curva? ¿A qué cavidad corresponde cada curva? No, es mía. Lo voy a rayar todo. ¿Qué? ¿Cómo no te escuchas? Es necesario. Vamos a interpretar todo eso también. Compraste galletas. Ya está, ¿no? ¿Hay alguien que no sepa de qué estamos hablando? ¿Todos podemos llegar a una idea acerca de qué es lo que representa cada curva? ¿Hay alguien que no haya podido hacerlo? No me lo van a decir. Primero, ¿cuál es la pista para darse cuenta de cuáles son las cavidades? ¿Cuáles son las cavidades? Auricular, ¿Son cavidades izquierdas o derechas? izquierda. Izquierdas, ¿cómo se llama? Por las presiones. Estamos manejando presiones muy altas, y las cavidades derechas manejan presiones mucho más bajas, alrededor de 5 milímetros de mercurio, y la dejan más por ahí. ¿Sí? Así que son cavidades izquierdas. En la semana que viene vamos a dedicar un poco más a lo derecho. Ahora ya tenemos esa diferencia. Entonces, ¿a qué corresponde la curva azul? ¿A qué corresponde? Al ventrículo izquierdo, ¿cómo se tiene más presión? Yo veo la aurícula, veo esta curva roja y veo que tiene más presión, ¿no? Esa es más abajo. Mucha diferencia, pero tiene mucha amplitud, ¿sí? Tiene mucha amplitud. El cambio de presiones es muy amplio. Es decir, arranca con una presión muy baja en este dibujo y llega a una presión muy alta. Sí, eso me dice que esa curva azul corresponde al ventrículo izquierdo. ¿La curva roja? Aorta. Es la presión aórtica. Y la amarilla, naranja, es la aurícula izquierda. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? Asumo que no se ha llegado a esta conclusión, lo puede decir. No se van a creer. ¿De verdad alguno llegó a otra idea, a otra forma de resolver esto? Decía, perfecto. Hoy uno no tiene por qué saber eso. Nosotros no charlamos de diferencias entre circulación derecha y circulación izquierda.
No tenemos por qué saber, para hoy, para la clase de hoy, no había por qué saber que la aurícula izquierda que el ventrículo izquierdo maneja presiones mucho más altas que el derecho. No había ningún motivo. Pero bueno, ahora ya lo sabemos. La cavidad izquierda maneja presiones mucho más altas que la derecha. Entonces vamos a arrancar, como dijimos, desde acá. Nosotros tenemos, en este momento, no es el lugar más fácil para arrancar, pero tenemos, fíjense ustedes que se ve que en este lugar la presión auricular, la presión, ven que acá hay un pedacito de línea amarilla que está por encima del azul. Pero, ¿qué representa esto? Una brusca elevación de la presión auricular. ¿Qué representa? Lo que se llama la onda A. La contracción auricular. ¿Sí? ¿Qué evento eléctrico sucede en este lugar? La onda P. En este momento sucede la onda P. En el electrocardiograma, actualmente es el correlato mecánico, que es la elevación de la presión de la aurícula tras lóbulo. Bueno, en ese momento la presión aumenta y esto empuja la sangre hacia el ventrículo. En esa última parte de esta fase del ciclo cardíaco. Después vamos a ver qué es. Esto entonces, la patada auricular. Fíjense que la aurícula se contrae, la presión de la aurícula aumenta y en el ventrículo también. Esto. Cuando sangre hacia el ventrículo. No, ¿Qué es lo que sucede? bueno, a mí. Fíjense ustedes qué pasa con la presión auricular. ¿Qué? La presión auricular está más o menos en el mismo valor. Eso lo puse mal. Más o menos. Pero lo importante es que identifiquen qué es lo que pasa con la presión ventricular. Es que hay un tremendo aumento de la presión ventricular. ¿A qué se debe eso? A la contracción del ventrículo, a la contracción de la pared ventricular. ¿Está bien? En ese momento, el electrocardiograma, ¿qué debería aparecer? El QRS. ¿Exactamente dónde? Acá. ¿Dónde tiene que estar? El QRS. Un poquito más allá. Un poquito más allá. Yo empiezo a pasar. Vamos de acá, así. Voy viniendo. Está transcurriendo el tiempo. Díganme, ¿dónde viene el QRS? ¿Acá? Un cachito antes de que arranque. Pero no está produciendo tanta No. O sea, primero pasa el está contrayendo. O sea que más o menos por acá, digan ustedes. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que llega la depolación hasta que se contrae el ventrículo? Ella dice simultáneo. ¿Sí? Ella dice simultáneo. Simultáneo no es simultáneo. Tiene que ser secuencial. Tiene que ser secuencial. Primero pasa una cosa, después pasa la otra. Ahora tienes cuánto. 0, nada. 0, nada. Es muy rápido. Muy rápido. Es decir que dale a 0,1 segundos. Sí. Pero no hace falta que pase 0,1 segundos para esto. Son 100 milisegundos, 100 milisegundos. Parece como que no. Parece como que no hace falta tanto tiempo. Esto no hace falta tanto tiempo. 50. Entonces sigo. ¿50 qué? Segundos. ¿Dónde viene por eso? Ya pasó el por eso. Y como por acá. Es muy casi justo al mismo lugar. ¿Sí? Es una pendejésima de milisegundo antes de que ocurra la contracción. Casi como que el QRS está en la línea apropiada. Claro, tenía un punto ahí. ¿Qué vas a sacar? El acoplamiento ocurre realmente muy rápido. Ocurre en milisegundos. Estamos hablando de Sí, pero viste que cuando lo marco para acá, para acá, que cuando un poco más para acá. 2 órdenes de magnitud, no sé. 2 órdenes de magnitud. Porque esto coincide con la R. 50 a 100 veces más pequeño el cambio el tiempo del acoplamiento que el Eso es lo tiempo que se que ve. se aplica todo esto. Vamos a O sea, no vería esa diferencia. QRS está sobre la línea inicial. Entonces comienza la contracción ventricular. La cosa es esta. ¿Qué es lo que sucede acá? Ven que acá hay algo que ya estaba escrito, ¿no? Que muchos pueden haber anotado. Entonces, ¿qué evento mecánico ocurre en este punto en particular? La presión ventricular está por encima de está claramente por encima de la presión auricular. Ahora yo tengo la sangre que está en el ventrículo, que está siendo apretada, porque las paredes ventriculares están contrayéndose, ya estuvo. Tenemos entonces al ventrículo contrayéndose, y la sangre está siendo apretada, de modo que está capaz para una parte. ¿Cierto? Esa sangre está siendo apretada, ¿qué hace? Empuja las válvulas hacia arriba. ¿Sí? Empuja las válvulas hacia arriba. Y al empujar las válvulas hacia arriba, ¿está claro? Como consecuencia, entonces, lo que yo tengo es una cavidad ventricular cerrada, ¿sí? Cuyas paredes están contrayéndose. ¿A dónde va la sangre? A ningún lado, no se queda en ninguna parte, tengo todo cerrado ahí. ¿Está bien? Si estoy en una situación normal, no tengo reflujo hacia la aurícula ni tengo flujo hacia la aorta, en ese caso. ¿Estamos? En todo ese tiempo yo tengo las dos válvulas cerradas. Así que la sangre no puede escapar hacia la aurícula, no puede escapar hacia la aorta. Pero tengo las paredes que están generando fuerza. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo es que se cerró la válvula? ¿Puede repetirlo? A ver, vos te vas a preguntar algo antes. A ver.
no sé si en relación con lo que nos hemos dicho de la onda P. Porque también tenemos nosotros acá estamos viendo un fenómeno mecánico, onda P eléctrico. Entonces, ¿cómo se sobrepone este fenómeno eléctrico como un mecánico? No, esta información no está acá. Claro, La información no está acá, eso tiene que quedar claro. Para mí, la onda P sucede antes de toda la contracción. Claro, porque el tema es sencillo. A ver, ¿alguien puede explicar esto? El tema del orden porque el orden temporal. este gráfico no te permite ver a tanto detalle esa diferencia de tiempo que ocurre en el acoplamiento. O sea, lo que vos decís. Yo pensé que estaba apuntando otra cosa. Ahora, por más que yo tenga esa diferencia de tiempo, puede ser todo lo pequeña que quieras. Acá yo tengo una aurícula que está contrayendo y lo eléctrico tiene que haber pasado antes. Bueno, pero vos estimás que lo eléctrico tuvo que pasar milésimas de segundos antes que lo mecánico. Claro, entonces, milésimas de segundos antes. o sea, como para acá, no durante todo este tiempo, ¿no? Como para acá. Él dice, bueno, pero eso pasó acá. No puede pasar el eléctrico. Entonces, yo les pregunto a ustedes, una pregunta importante, ¿cuánto dura la también? Normalmente. O sea que esto estaría pasando entonces antes, ¿no? 0,1, ¿ves? Una casualidad. Estaría pasando como por acá, o con alguna superposición para acá. Yo les pregunto, vamos a suponer, le voy a llevar directamente la respuesta a una pregunta. Vamos a suponer que un miocardiocito auricular se despolariza. ¿Estamos? Un miocardiocito, el primero, el que está ahí justo al lado del nódulo sinusal, ese se despolariza. ¿Qué le va a pasar? O sea, inmediatamente después empieza a cortarse. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? El que está más lejos ni se enteró de lo que está pasando allá. ¿Sí? El último miocardiocito auricular izquierdo se enteró de que al lado del nódulo sinusal hay un miocardiocito auricular derecho que ya está cortándose. ¿Estamos de acuerdo? Esto nos representa toda la aurícula aquí, todos los miocardiocitos auriculares juntos. En lo que vuelve a representar este vector que hacía esto. ¿Sí? Ese vector que hacía así, primero lo derecho, después lo izquierdo. Claro, o sea, no, ¿Queda? Más o menos claro. Atraviesa todo el impulso eléctrico, toda la aurícula, es casi por célula. Es célula a célula. La despolarización ocurre célula a célula. La contracción también ocurre célula a célula. No es que ese miocardiocito auricular derecho está al lado del nódulo sinusal y se para. No, muchachos, no nos vamos a contraer. Esperemos a que todos estén servidos y recién ahí empezamos a comer. ¿Sí? Como corresponde a un buen huevo. ¿Cómo? Están acopladas, pero la propagación del estímulo es instantánea. Para que ese estímulo llegue al último miocardiocito auricular, tiene que haber pasado con toda la célula del medio. Eso lleva tiempo. De hecho, la onda P te revela a vos, ese 0,1 segundo te revela a vos que por ese primero, hasta que se le parece último, pasa 0,1 segundo. ¿Lo ves? No es todo junto, no es que todos los miocardiocitos auriculares se despolarizan al mismo tiempo y el electrocardiograma es muy perezoso y te grafica esto en 0,1 segundo porque es lento. Si esto ocurriera todo así, haría esto. ¿Está bien? Si ocurriera todo rapidísimo, haría una cosa así. Pero no ocurre todo rapidísimo. Es más lento, ocurre así. Tarda un tiempo en ir desde el primer pregunta. Porque ese primero, que ya se despolarizó, enseguida se va a contraer. El último, que todavía no se enteró, se va a contraer más tarde, cuando le llegue el último eléctrico. O sea, la contracción empieza en una parte y todavía se está despolarizando. Exactamente. ¿Sí? Las dos aurículas no se contraen a la vez. O sea que si lo pusiéramos con un electrocardiograma, lo vemos como onda A, podría ser como el segmento PR, sería lo que pasa si la despolarización de la aurícula se hace antes de la onda Esto está por morir. Entre los dos. Está por quedar sin batería. ¿Cómo? Perdón. O sea, la onda QR tiene que pasar un poquito antes de lo que tenemos con la contracción. Hay una parte que queda superpuesta acá, que es el PR, sí. Hay una partita que es el PR, exactamente. ¿En serio? Más o menos está. Más o menos aparece. Sí, No, boludo. Está muy completo, pero al tener tantas cosas no quiero nada. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué la presión auricular, el aumento de la presión, estamos hablando de que, No, que está bueno, ¿por qué el aumento de presión auricular pero están así como... provoca un aumento de presión ventricular? Que no, Pero todos son así, no hay reglas de Es interesante lo que está diciendo. ¿Te responde? ¿Escuchaste algo? Porque igual es muy importante lo que está diciendo. Esa lo que está diciendo para quien no escuchó, dice, pero las fases de llenado de ventrículo están acá. No acá. Esa es la última parte. Ah. ¿Escuchaste lo que dijo? Sí, no más fuerte. Esa es la última parte del llenado auricular, que es la patada auricular, donde termina de llegar la última parte. Entonces, A veces te convence. Ella está proponiendo, si no te peleas con ella, que esta es la última parte del llenado ventricular. O sea que el ventrículo efectivamente se está llenando. Eso es lo que dice ella. ¿Te convenció?
Al resto lo convenció. Lo convenció de que esta es una parte del llenado ventricular. Es un nombre, esa fase de llenado ventricular. ¿Llenado ventricular? No. A ver, estamos de acuerdo que acá ocurre llenado ventricular. Acá empieza el llenado ventricular. Sigue para acá, sigue para acá. Sigue acá, termina acá. Pero puedes ver este si o sea que acá hay llenado ventricular y acá hay llenado ventricular. Son fases distintas de llenado ventricular, porque claramente acá pasa una cosa en la aurícula que no pasa acá. ¿Sí? Acá el ventrículo se llena como consecuencia de qué? De la contracción de la aurícula. Y acá, como consecuencia de una diferencia de presión. Vamos a tratar de desterrar algo que después vamos a tratar de desterrar algo que pasa acá particularmente. Pero esto diferencia dos fases del llenado ventricular, dos grandes fases del llenado ventricular. Una en la cual las cosas ocurren más o menos pasivamente, esto es mentira, pero ven acá, como la diferencia de presión es importante, entonces las cosas ocurren pasivamente, se llama llenado ventricular pasivo. Rápido y lento. Rápido primero y lento después. De esta parte, donde la aurícula está usando sangre, por lo tanto hay una contracción auricular. Causada por la contracción auricular. Y por eso esa fase se llama llenado ventricular activo. ¿Sí? La última parte del llenado ventricular es el llenado ventricular activo, dado por la aurícula que está expulsando sangre hacia el ventrículo. ¿Sí? No el ventrículo chupando sangre de la aurícula, sino la aurícula empujando sangre hacia el ventrículo. ¿Ven la diferencia? ¿No? Durante toda esta fase, yo tengo el ventrículo chupando sangre de la aurícula. ¿Lo ven? Tengo la aurícula relajada y el ventrículo chupando sangre. Acá no tengo el ventrículo chupando sangre, ¿sí? Pero tengo una aurícula empujando. Por eso es un ventricular activo acá y pasivo acá. Lo que vamos a desterrar en un ratito es que esto realmente sea pasivo. Pero se llaman así. El nombre es pasivo y activo. Pasivo y activo. Lo que ustedes van a ver dentro de un ratito es que esto no es pasivo. Nada más. ¿Sí? Pero el nombre es ese. ¿Está clara la diferencia? El nombre es pasivo y activo. Sí. El llenado pasivo incluye el rápido y el lento. Sí, exacto. Rápido primero, lento después. Este es un rápido, entonces. Exactamente. Ya le vamos abordando. La última parte del ciclo esta, Así que estamos arrancando de acá. Bueno, no llegamos acá y ya está cortando cosas de este lado. Sean menos ansiosos. Ya vamos a llegar. Entonces, el aumento de la presión en esta fase se da por el choque en la sangre con las paredes del vestíbulo. El aumento de presión de la presión en el ventrículo, en esta parte. Por la eyección de la claro, se da por el choque que da. Ah, el aumento acá. Sí. En la zona ventricular, por el choque de la sangre que bajó contra las paredes. A ver si te convencieron, acá estás proponiendo algo. Sí lo veo. El aumento de la presión ventricular se da por el choque de la sangre que acabó de bajar contra las paredes del ventrículo. ¿Le suena interesante? ¿Dónde interesante? ¿Le suena convincente esto? Claro, es que está quedando la presión de la aurícula. Lo que estoy diciendo es, yo tengo un ventrículo, tengo una aurícula que está empujando de acá y la sangre choca contra las paredes del ventrículo. Lo dije de una manera tal que ustedes digan, hay algo así cierto. El ventrículo ya está lleno de sangre, siempre está lleno de sangre. Cuando uno dice llenado ventricular, ustedes no tienen que pensar, me digo esto porque es bastante común incluso en videos de internet, como si el ventrículo se llenara como un vaso. Yo tengo siempre el mismo volumen y le voy metiendo sangre. Le pregunto, ¿qué es lo que hay que no sea sangre ahí adentro? ¿Hay algo que no sea sangre dentro del ventrículo? ¿En algún momento? ¿El volumen residual? ¿El volumen residual de qué es? Entonces pregunto de nuevo. Lo mismo. ¿Hay algo adentro del ventrículo en algún momento que no sea sangre? A menos que yo le haya metido baile a la persona. ¿Sí? Y lo voy a matar. En el ventrículo no debería haber nada que no fuera sangre. El ventrículo está lleno siempre. ¿Se dan cuenta de esto? Siempre lo tengo lleno. Lo que cambia es el volumen. Esto es importante definir el lenguaje que vamos a usar, que a veces no es apropiado, pero es como se definió. El ventrículo está siempre lleno. Lo que pasa es que como cambia el volumen, entonces uno dice, bueno, a esto lo vamos a llamar llenado ventricular. Cuando aumenta el volumen del ventrículo lo llamamos llenado ventricular. Pero es un cambio de volumen, en realidad no es que lo estamos llenando. Y ahí está la clave. La clave es esta. Las paredes son elásticas. Yo lo estoy inflando con sangre. En lugar de meterle, no es exactamente como un globo, pero imaginen esto, como si yo estuviera metiéndole aire a un globo, una vez estoy metiendo sangre al ventrículo. Y las paredes empiezan a extenderse. Pero es elástico, así que se pasa para adentro. Recuerden ustedes que esto es algo muy simple, muy intuitivo. Si yo quiero tirar un resorte, yo tengo un resorte así, y lo quiero tirar, ¿qué tengo que hacer? Fuerza, ¿sí? De alguno de los lados. Si tengo agarrado de arriba, hago fuerza para abajo. Si lo quiero tirar más fuerza. Y cuando el resorte, esto es algo que ustedes conocen sin duda. Cuando yo tiro una gomita, la tiro así como están viendo. La tiro así, la tiro un poquitito. ¿Qué pasa si la suelto? Se queda acá. ¿Qué pasa si la tiro mucho?
Cada vez la pared se hace más, cada vez se viene más fuerte, ¿sí? Tanto que pasa para el otro lado, me peguen loco, o no. Entonces la cosa es que cuanto más estiro yo un objeto elástico, más fuerza hace para volver, y por lo tanto más acelera, ¿sí? Y más velocidad toma. Si se acelera más, toma más velocidad. Entonces pasa para el otro lado. Y en el ventrículo pasa más o menos lo mismo, es una cavidad de paredes elásticas. Entonces cuanto más lo tiro, más fuerza hace para volver, y por lo tanto mayor es la presión. La presión no está dada por la cantidad de sangre que tiene adentro, sino por la extensión de la pared. Que está dado por la cantidad de sangre que tiene adentro. ¿No? Pero en realidad no es estrictamente por la cantidad de sangre, sino por el volumen de la cavidad. Que va a ser de sangre. Si esa fuerza de retroceso es lo que a nosotros nos va a dar la sístole ventricular. No es una fuerza de retroceso elástica. La sístole ventricular no es una fuerza de retroceso elástica. Mientras el ventrículo no está contrayéndose, esto es importante, mientras el ventrículo no está contrayéndose, la presión generada ahí está dado por cuánto vuelven las paredes, ¿sí? La fuerza de las paredes hacen hacia adentro, cuánto me aprieta la sangre, ¿sí? Así que todo eso es fuerza de retroceso elástico, así se llama, fuerza de retroceso elástico. Cuánto la pared tiende a volver, o sea, cuánto me está apretando la sangre. Hay toda otra parte donde el ventrículo está generando activamente, por la contracción ventricular, fuerza. Entonces, eso es muy importante para la clase que viene. Distinguir cuándo el ventrículo, o cuándo la sangre es apretada por el retroceso elástico, y cuándo la sangre es apretada porque el ventrículo está contrayéndose. Una es una acción mecánica y otra es... Las dos son mecánicas. Las dos son mecánicas. Pero una es activa y la otra es pasiva. Durante el llenado, uno tiene esa presión generada pasivamente por el ventrículo, ¿sí? O sea, la presión ventricular está dada por cuánto líquido le estoy metiendo y no por cuánto se está contrayendo. Hola. No. Esa es una regla que voy a usar siempre. Acá nadie habla de otra cosa que no sea de fisiología. En mi clase no pasa, perdón, no pasa nunca eso, ¿sí? Física puede ser. Física. Bueno, he peleado con y cómo se genera la fuerza. Nos vamos a dedicar a esto bastante la semana que viene. Así que permítanme seguir con el ciclo. Y la semana que viene hablamos de fuerza generada activamente y fuerza generada pasivamente, por eso es una gran parte del tema de la clasificación. Entonces, todavía estamos acá. Nos quedan 20 minutos. Hay tiempo eso. Estamos en este lugar entonces, ¿sí? Donde la aurícula acaba de terminar de empujar la sangre hacia el ventrículo. El ventrículo se ha expandido un poco más porque ahora tiene más sangre que antes y por lo tanto esa fuerza del retroceso elástico me aprieta la sangre y la presión aumenta en ese tiempo donde tengo la aurícula empujando. Y en este punto, entonces, se produce la llegada del QRS y el ventrículo empieza a contraerse. Cuando el ventrículo empieza a contraerse, la presión ventricular enseguida supera la presión auricular y la válvula es empujada hacia arriba. De modo que las valvas cierran la válvula. ¿Está bien? Perfecto. Recuerden que las valvas se mueven pasivamente, porque alguien las empuja. ¿Sí? En el caso de las sigmoideas, porque alguien las llena. Ya vamos a ver. Entonces tenemos un ventrículo, una cavidad ventricular que está totalmente cerrada, pero con las paredes generando activamente fuerza, apretando la sangre. Ven que ahora tengo una fuerza activa, está aumentando la presión. ¿Hasta cuándo ocurre? Primero, el ventrículo en ese momento. Pero ¿qué pasa con la sangre? Tiene que hacer la cavidad. Ustedes saben que la sangre es un líquido que es más o menos incompresible. Con las presiones que manejamos nosotros, es un fluido totalmente incompresible. ¿Sí? El volumen prácticamente no cambia. Entonces, a esa fase en la cual el ventrículo está contrayendo, generando presión, pero la sangre no se puede escapar a ningún lado y por lo tanto no cambia el volumen, se la llama contracción isovolumétrica o fase isovolumétrica sistólica. Fase de contracción isovolumétrica o periodo o fase isovolumétrico sistólico. ¿Hasta cuándo se produce esta fase? Ese ventrículo está comprimiendo la sangre. Esa sangre en algún momento va a escapar de esa pared, siempre y cuando pueda. ¿Sí? ¿Hacia la aurícula puede? No, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede? Si la presión en la aurícula es muchísimo más baja. La mecánica de la válvula auriculoventricular le impide esto, ¿sí? Porque está agarrada por las cuerdas veninosas. No se puede ir para arriba en una situación normal. Entonces queda cerrado. El único lugar donde podría escapar es a través de la otra, ¿sí? De la semilunar. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la presión ventricular
supera la presión aórtica, ¿qué pasa con esas válvulas? La válvula se abre porque esto se murió. ¿Cómo son las válvulas de la válvula aórtica? Son como bolsas, ¿sí? Son como bolsas que se llenan de sangre cuando la sangre empieza a volver. Las válvulas se cierran cuando la sangre empieza a ir para el otro lado, ¿no? Entonces, esa sangre que en algún momento en la aorta empezó a regresar, me llenó las válvulas, y esas válvulas que ahora son como bolsitas que se fueron llenando, me dejan ocluido el orificio. Entonces ahora que la sangre está siendo empujada desde abajo, las aprieta contra la pared. Me quedan las válvulas contra la pared de la aorta. ¿Vamos? Y la sangre puede pasar. Como consecuencia, la presión en la aorta, este ventrículo que sigue generando fuerza, empuja la sangre hacia la aorta. ¿Y qué pasa con la presión en la aorta? Empieza a aumentar. ¿Sí? Empieza a aumentar. ¿Qué pasa con la pared aórtica en ese momento? Ya lo charlamos. Empieza a distenderse. Recuerden que la pared de la aorta no se encuentra en forma activa. Empieza a distenderse. ¿Por qué empieza a distenderse? Con las propiedades elásticas, porque ahora tiene un ventrículo que está expulsando sangre hacia allá, y antes la pared de la aorta estaba empujada por ejemplo, 80 milímetros de mercurio. Ahora está empujada por 100, 120. Entonces le hacen más fuerza a dejar esto. Por lo tanto, estiro más el resorte. ¿Estamos? Esta diferencia es lo que habíamos dicho que era estaba dado por la fuerza elástica de la aorta, y es lo que me permitía que regresara cuando el ventrículo deja de empujar. ¿Sí? El ventrículo deja de empujar, la pared de la aorta empieza a volver, y esto me asegura que el flujo siga hacia adelante durante la diástole. ¿Sí? Lo vamos a volver a ver en hemodinámica. Ya retengan, esto tiene un nombre, ¿cómo se llama? No. Se llama efecto Winkesse. Efecto Winkesse. Winkesse, que se comporta como un sumidero. Ya vamos a ver por qué la semana que viene. Entonces, la cosa es que la presión aórtica empieza a aumentar junto con la ventricular. Tiene algo muy interesante acá que sucede, y es que en este momento, fíjense ustedes que el ventrículo viene haciendo fuerza, cada vez más, levantando la presión, y de repente, ¿qué pasó acá? En este punto empieza a bajar la presión ventricular. ¿Qué es lo que? ¿Por qué empieza a bajar la presión ventricular? Se acabó acá. Por ese fue. Pero está en inglés. Hasta ahí el ventrículo. ¿Se dan cuenta? Hasta acá el ventrículo viene haciendo. Si hay que dar una presión es porque el ventrículo viene haciendo cada vez más fuerza. ¿Sí? La presión se intenta fuerza. Si la presión empieza a bajar, ¿qué es lo que pasa con la fuerza? ¿Cómo hace? Ese punto en que empieza a relajarse. Tengan en cuenta que, para dejar el tema claro, tengan en cuenta que uno sobresimplifica las cosas diciendo el QRS se produce acá. Pero fíjense ustedes que el ventrículo está generando fuerza durante un montón de tiempo. Y recuerden que no es cierto que todas las fibras se contraigan al mismo tiempo. Tampoco es cierto que todas las fibras se relajen al mismo tiempo. ¿Sí? Y esto es una muestra, es decir, que QRS no es que ocurre acá, sino que va ocurriendo durante una parte de todo esto. ¿Está bien? Entonces, esto es el reflejo, justamente, de que no todas las fibras se contraen al mismo tiempo y no todas las fibras se relajan al mismo tiempo. En este punto, yo voy a tener un montón de fibras que están contrayéndose y por lo tanto generando fuerza, y otras que ya no. Ya están dejando de generar fuerza. Cuantas más fibras estén dejando de generar fuerza, yo voy a tener presión más baja. ¿Está claro? La caída de la presión acá se debe justamente a eso, que el ventrículo está dejando de hacer fuerza, está haciendo cada vez menos. ¿Sigue haciendo fuerza? Sí, y por eso la presión sigue alta. Ya tengo fibras que están contrayéndose. Pero son cada vez menos. ¿Sí? Son cada vez menos. Te lo voy a mandar así después si está bueno y te lo compras, no vas a comprar. Esa pregunta sería un punto donde puedo marcar la repolarización. Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta, porque algunas células acá ya se han repolarizado y otras todavía no. Habría que preguntar un poco. Ven que establecer un vínculo tan directo entre esto y el electrocardiograma es riesgoso. ¿Sí? Es riesgoso. Bueno, en realidad riesgosos son otras cosas. Pero sí puede llevar a malas interpretaciones. Uno lo que intenta desde acá es decirles, ojo, hay algunos eventos acá que se producen como consecuencia, son eventos mecánicos que se producen como consecuencia, y vinculen de forma más o menos directa que acá empieza el QRS. ¿Sí? Casi acá empieza el QRS. Uno acá empieza la contracción ventricular, ahí empieza a generar fuerza. ¿Sí? La fuerza la generó porque hay fibras que están contrayéndose y por lo tanto porque hay fibras que se despolarizaron. La contracción auricular ocurre acá. ¿Cómo se produce la onda P? Y más o menos por acá. Más o menos por acá. Tiene que arrancar un poquito antes. Sí, tiene que arrancar un poquito antes. ¿Cuánto? No mucho antes. Tiene que arrancar un poquito antes. Tiene que terminar también un poquito antes. Más o menos se ve la idea, ¿no?
cuando empieza a caer la presión ventricular, es cuando vos decís que se empiezan a relajar la mayor cantidad de fibras del ventrículo y no cuando se abre la válvula. Puede ser que lo haya dicho, porque si lo dijo está mal. cuando se abre la válvula aórtica, ahí no debería caer también la presión. No debería caer. Interesante pregunta. Puede ser, cuando se abre la válvula, ahí no se cae la presión. Porque estoy empujando la sangre hacia otro lado, más acá. Yo creo una cosa, ustedes están imaginando, esto es lo que hay que descargar ya, que el ventrículo se parece a una jeringa. Y cuando yo empujo, el líquido sale a la nada misma. Ese líquido no sale a la nada misma, sale a un lugar que ya tiene sangre. Entonces, empujar, que el ventrículo empuje a la sangre que va ahí adelante, y la sangre salga del ventrículo, implica que el ventrículo empuje a la sangre que tengo ahí adelante. ¿Sí? Entonces no es que yo hago así y la sangre se va sin ninguna resistencia. Hay algo que me está empujando de la placa, porque de adelante. Si tengo sangre empujada de acá, pero también desde acá. Hay algo que se opone. A todas esas cosas le vamos a poner un nombre a la clase que viene. No es exactamente por cara, pero vamos a ver esa parte. No. Lo interesante de esto es que hay un momento en el cual la presión aórtica supera la presión ventricular. Y probablemente ustedes hayan escuchado la idea de que la sangre se mueve por diferencia de presión. ¿O no? Ustedes deben haber escuchado la frase de que la sangre, los líquidos se mueven por diferencia de presión. Entonces, si los líquidos se mueven, yo les digo, los líquidos se mueven por si los líquidos se mueven por diferencia de presión, yo tengo acá la presión aórtica que supera la presión ventricular y la sangre que es la que está volviendo hacia el ventrículo. ¿No? Durante todo estos milisegundos, ¿sí? Esa décima de segundo, tengo sangre que está más empujada desde la aorta que desde el ventrículo, entonces tendría que volver. Se cerraría la válvula. Pero la válvula no se cierra acá, se cierra acá. Y la cosa viene por ahí. Viene por acá. Como cualquier otra cosa, la sangre tiene inercia. Y voy a dar un ejemplo que no tengo lugar. Vamos a imaginarlo acá. Tú siempre hay un ejemplo, así que la gente que ya puso va a recibir el mismo ejemplo. Supongamos que viene una pelota rodando y lo va plantando ahí. De a poquito. Supongamos que viene una pelota rodando y ellos no están acá. Y yo le empiezo a hacer fuerza para allá, a la pelota. ¿Sí? Viene la bola y yo le hago fuerza para allá. Yo instantáneamente consigo que la pelota vaya para allá. ¿No le hago fuerza? En un momento hay que contraer los brazos. ¿Ven que la pelota sigue viniendo, yo le empiezo a hacer fuerza para allá, pero ¿qué consigo al hacerle fuerza para allá a la pelota que viene rodando? La pelota es una piedra, una piedrota. Que vaya decelerando, que vaya cada vez más lento. Sí, la palabra es decelerar. Que vaya cada vez más lento. ¿Sí? Al hacer fuerza para allá, si la pelota viene para acá, yo consigo que vaya cada vez más lento. En algún momento, la pelota se para, yo logro pararla, y si sigo haciendo fuerza, logro que vaya para allá. Eso mismo le pasa a la sangre. Entonces yo tengo el ventrículo que está empujando para allá, la aorta que está empujando la sangre, también, vamos a ponerlo al revés. Y yo tengo ese ventrículo que generó que la sangre vaya para allá, que venga con la pelota, y ahora la aorta que está generando fuerza desde allá. Pero la sangre se está moviendo para allá. Entonces, para lograr que se vaya para allá, hay que sostener esa fuerza. Entonces la cuestión es que venga acá, yo tengo el ventrículo que está haciendo más fuerza que la aorta. ¿Qué consigo en ese momento, en todo ese lapso? Que la sangre acelere hacia adelante. ¿Sí? Cuando la presión en la aorta empieza a ser más grande, ¿qué consigo? Que la sangre siga yendo para allá, pero va cada vez más lento, pero sigue yendo para allá. O sea, esto sigue siendo periodo eyectivo, Toda esta parte que está en otro color, ¿ven? Está en otro tono. Sigue siendo periodo eyectivo, la sangre sigue saliendo, pero cada vez más lento. Esto me diferencia de dos fases. Una de eyección rápida, ¿sí? Donde tengo la sangre acelerando, y la otra de eyección lenta, donde tengo la sangre que va frenando. ¿Está claro esto? Es decir, acá lo que importa es la inercia. Lo que importa es la segunda ley de Newton. ¿Recuerdan la segunda ley de Newton? Que decía... no, esa no. La segunda ley de Newton que decía que fuerza es igual a masa por aceleración. No es esto exactamente, pero es más fácil de imaginar. Fuerza masa por aceleración. La fuerza no me da la velocidad. La fuerza me da la aceleración. ¿Sí? La fuerza hace que cambie la velocidad. ¿Vamos? La fuerza hace que cambie la velocidad. Si la fuerza resultante viene para acá, el cuerpo acelera para allá. O sea que si al principio iba para allá, se empieza a frenar. Eso es lo que pasa allá arriba. La sangre estaba yendo para adelante, pero ahora está empujada desde allá. Entonces sigue saliendo, pero va cada vez más lento. ¿Hasta cuándo? Va cada vez más lento, cada vez más lento. Hasta que frene. En el momento frena. La sangre frena, el ventrículo ya no tiene fuerza para empujar. O sea, hace menos fuerza, mucha menos fuerza que la aorta. La sangre vino acelerando para acá, se frena. Si la aorta sigue haciendo más fuerza que el ventrículo, la sangre empieza a volver. Y cuando vuelve me llena las bolsitas. Y me cierra la válvula. Muy interesante la pregunta. ¿Hay reflujo? ¿Hay reflujo, sí o no? Les voy a hacer esto es algo ajeno a la acusada, pero a través de la válvula aórtica normalmente no hay reflujo.
absolutamente nada. Normalmente no hay reflujo a través de la válvula aórtica, pero a través de la pulmonar normalmente hay reflujo. ¿Sí? Es mínimo, pero hay reflujo. ¿Sí? No es patológico. Sí, está todo delante. Normalmente tarda un poquito más en ocluir, entonces genera un poquito de reflujo hacia la cavidad ventricular. Ajeno a la cruzada. ¿Estamos hasta acá? Entonces, estamos en este momento en el cual la válvula está cerrada. ¿Sí? Acá se cerró la válvula aórtica. Y tenemos que, fíjense que la presión, a ver, vamos a la presión ventricular. Cae abruptamente. ¿Por qué cae abruptamente? Tengo las dos válvulas cerradas y tengo la pared ventricular que está relajando, que está dejando de apretar la sangre. El proceso de relajación ventricular es activo. ¿Sí? La relajación ventricular es activa. Cuando digo que es activa, no estoy diciendo que el ventrículo se relaja intencionalmente, lo que estoy diciendo es que requiere ATP. Requiere ATP, perdón. ¿Sí? O sea que el ventrículo se relaja activamente. Y esa relajación sigue acá. ¿Ven? Sigue acá. Entonces ahora nos concentramos en dos puntos. El primero acá. ¿Qué pasa? Vamos acá abajo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama este periodo? Relajación isovolumétrica. Isovolumétrica porque las dos válvulas están cerradas y por lo tanto la sangre, que no cambia de volumen, no va ni viene para ningún lado. No puede cambiar el volumen de la cavidad ventricular. La presión está cayendo. En algún momento esa presión cae tanto, que se pone por debajo de la presión en la aurícula. Sí, al ponerse por debajo de la presión en la aurícula, la sangre está más empujada desde la aurícula que desde el ventrículo, y entonces las valvas resultan abiertas. ¿Está bien? Se abre en este caso la válvula mitral. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la sangre? ¿Qué sucede con la sangre? Empieza a meterse en el ventrículo. Fíjense ustedes que la presión en el ventrículo cae un montón. ¿Ven que sigue cayendo acá? ¿Sí? Esa caída en la presión ventricular chupa la sangre. ¿Cómo está, María? ¿Está lloviendo mucho? Okay. Entonces chupa la sangre, ¿sí? Hacia el ventrículo. Al profesor Bauti lo conocen, ¿no? Chupa la sangre hacia el ventrículo. Esta cuestión de que, que es lo que les decía hace un ratito, de que el ventrículo se relaja activamente, hace que uno tenga que poner en duda que este periodo, que es llamado pasivo, sea realmente pasivo, ¿no? Ven que el ventrículo está chupando sangre. ¿Se dan cuenta de eso? Eso no es el cuestionamiento, ¿eh? El periodo se llama pasivo. Se llama pasivo. Pero sepan que ocurren cosas activamente en ese tiempo. Ocurre la relajación ventricular. Hasta que se igualen. El asunto es, claro, no está chupando sangre todo el tiempo, pero mientras está chupando sangre, la sangre entra rápidamente. Entonces este es el que habíamos llamado periodo llenado rápido, y lo que le sigue es el de llenado lento. No, dijo que era pasivo y llenado. Ah, no, pero antes lo puse igual. Estaba leyendo mal. Se llena pasivo, pero ocurre la relajación ventricular, pero es activo. ¿Se lo puedo decir la vez que viene? ¿No? Bueno, ¿por qué entonces? Perdón. ¿Por qué la presión de la aurícula va aumentando junto con la de la aurícula? La aurícula sigue recibiendo sangre, ¿lo ven? Eso. ¿Ven que cuando la aurícula llega sangre al ventrículo, no recibe más sangre de la vena? Sigue recibiendo sangre todo el tiempo. La sangre pasa al ventrículo, ¿no? Acá hay una separación física entre la cavidad ventricular y la ventricular. No, acá se compone prácticamente como una cavidad ventricular. Entonces la sangre después la cavidad ventricular está funcionando. ¿Se dan cuenta de eso? Las variaciones en la presión no son grandes, pero son suficientes como para que el ventrículo siga llenando. Voy a venir siempre.